Bueno, nuevamente dar la más cordial bienvenida a nombre del grupo corporativo ESAM, que está compuesto por varias unidades de negocio. Bueno, Tesis.com es una propuesta tutorial nueva de Bolivia para Bolivia y Sudamérica particularmente. Tiene como parte de su filosofía, lo podríamos decir, el haber integrado las funciones de tutoría, de mentoring y coach para dar un mejor servicio a los investigadores en Bolivia. Nuestra propuesta tiene tres sistemas: una plataforma digital ampliamente diversificada, una red de investigación y un centro de investigación que va a apoyar la investigación. El objetivo de este sistema es, desde luego, dar un mejor apoyo a los investigadores en los niveles de pre y posgrado. En el posgrado, desde el diplomado, en sus monografías, tesis de maestría y tesis doctorales, y que estas tesis sean pues de calidad y con el menor tiempo posible de desarrollo, ¿verdad? En ese sentido, en el contexto de la feria de Expo Cruz de este año, se lanza este producto o esta opción como un lanzamiento preliminar de test.com, y consiste básicamente en que vamos a tener, como el día de ayer, una conferencia que va a ser dictada hoy día por el doctor Pablo Sitmente Suris, y después va a dar espacio el doctor para algunas preguntas y respuestas. Entonces va a ser interesante que ustedes puedan aprovechar, porque realmente la conferencia de hoy es imperdible. Ustedes van a ver la calidad profesional de nuestro distinguido doctor Pablo Silvente, y realmente es fabuloso, y estoy seguro que van a disfrutar de este momento. El doctor Pablo Silvente tiene como formación a nivel de licenciatura. eh, Está formado en información científica en la Universidad de La Habana, es máster en docencia universitaria y tiene un doctorado en el área de pedagogía. Ha escrito 3 libros publicados en el ámbito de la investigación y de la evaluación, y tiene varios artículos publicados básicamente en el área de investigación. Entonces, para nosotros es un gran honor, mi distinguido doctor Pablo Silvente, contar con su apoyo y que usted sea parte del equipo de PES.com. Va a ser usted, desde luego, uno de nuestros estandartes que nos va a representar, y es un honor para nosotros tener la oportunidad de escucharlo y de tener pues el placer de tenerlo en este auditorio. Adelante, mi querido doctor Pablo. Gracias, estimado doctor, por la presentación. Gracias por la iniciativa, gracias por el pensamiento y gracias por idear esta plataforma que va a resolver muchos problemas. Hay una, hay una hipótesis que es muy comprobada, que América Latina tiene muchos egresos y pocas titulaciones. Creo que a partir de aquí en adelante van a poder disfrutar de un espacio de alta ciencia con una simpleza espectacular, con el propósito magno de una investigación que es transformar la realidad de las personas, de la familia y de la sociedad. Ese es el propósito macro de una investigación. Y también quiero agradecer previamente a su equipo, a los chicos que le están acompañando tanto en la Diplae como en tesis.com, ¿ya? Entonces, sin más preámbulo, quiero saludar también a todo el auditorio para que tengan una linda noche. Sé que lo vamos a disfrutar porque vamos a hablar de una metodología práctica, ejecutable y lo más sencillo posible. Es decir, ¿por qué nos ató la metodología? Porque requiere de una estructura de alfabetización lingüística que hasta que nos apoderemos de las terminologías ya han pasado medio año. Es decir, es bien complejo lo fáctico, lo formal, lo investigativo, lo quali, lo quanti, lo directo, lo indirecto, lo comprometido, lo endógeno, lo exógeno. Entonces nos llenan de un vocabulario que no es el común, que no es el del día a día y tampoco es el de la profesión, pero sí es el necesario para la ciencia. Dando ese parámetro, más o menos voy a contarles qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a mostrar cómo es el trenzado científico y teórico de una tesis. Preferentemente son tesis que apuntan a posgrado, ¿ya? Entonces, ¿cómo es el trenzado? Entendiendo cómo se estructura este muñeco de la investigación, a partir de ahí fluye todo con mucha facilidad.
no tienes el holograma, es decir, la visión de cómo enganchar o cómo construir tu muñeco de investigación, y te llenas de complejidades, te metes trabado 2 meses en una parte que se llama antecedente, te metes 3 meses más estructurando unos instrumentos, buscando validaciones, te metes 1 mes entero haciendo aprobar tu problema que encaje con tus objetivos. Entonces, todo esto está resuelto desde tesis.com. ¿Por qué? Porque tesis.com está estructurado para viajar en la capacidad del cliente y en las habilidades del cliente en su tiempo y en su momento. Si tienen la disponibilidad y tienen las ganas, van a poder avanzar con una fluidez impresionante. Entonces, tesis.com no es una propuesta más, es una propuesta diferenciadora de cómo construir un documento científico, llámese tesis por ahora, ¿no ven? Entonces, sin más preámbulo, me permito compartir la pantalla. El enfoque sistémico, ¿de qué se trata? De cómo nosotros empezamos a escribir una investigación sin cargarla de cosas que no nos sirven, sin cargarla de cosas que nos comprometen, sin cargarla de cosas que le llena de ansiedad a un tribunal y nos revuelca en las preguntas que no tenemos las respuestas porque no la hemos trabajado sistemáticamente. ¿De qué se trata esto? De generar un camino desde tesis.com en cómo construir una espectacular tesis de investigación sin mucha dificultad, sin mucho estrés. ¿Cómo se puede conducir? Solamente con los asesores investigativos correctos en la plataforma idónea. Las palabras no son rebuscadas para la lingüística de Humberto Maturana, no, son palabras correctas. Idóneas es la plataforma. Y los tutores son la gente correcta que vas a necesitar, ¿ya? Entonces, ya me presentaron, soy Pablo Silvente y arranco con esta dimensión. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar por acá? Primero vamos a resolver varios tipos de elementos que tenemos que saber. Esta es la única diapositiva que me permitiré leer, ¿ya? Todo debe estar relacionado. En una investigación todo debe estar relacionado. No como requisito de un protocolo de investigación, sino como un hábito. Es decir, tú entraste para tu casa, viste a tu papi sentadito, tranquilo, y le preguntaste, papi, ¿ya comiste? No, hijito. Entonces no tomó su medicamento, entonces se siente mal, lo llevaré al médico. Ese pensamiento sistémico relacional es el pensamiento del investigador. Lo mismo tiene que ver con las tesis. Todo debe estar relacionado. Y es un requisito de un hábito, es un entrenamiento que DeepLy aplica en las capacitaciones que nos da, pero también tesis.com nos va a permitir desarrollar como un elemento de la cultura, ya que tienen que entender que, ¿por qué no? Para diplomados que presentan monografía ante los reglamentos de la Universidad Pública de la CV, las maestrías y los doctorados son hábitos investigativos, son hábitos científicos. Y el hábito científico investigativo sobre todo tiene una cuota de elementos relacionales y de entender que las acciones están vinculadas, que las acciones comprometen a acciones. Entonces, el primer punto queda saldado. Se crea un elemento X, un problema, un objetivo, y se tiene que pensar en el holograma de las unidades que los relacionan. Si hacemos un problema, tenemos que saber que tiene que tener un vínculo directo con los objetivos. Se tiene que entender que los objetivos tienen un vínculo directo con la metodología que tú vas a instalar, porque no puedes hablar de algo experimental ni de variables extremadamente colocadas en la investigación de laboratorio, y tus verbos de los objetivos específicos sean de análisis y valoración, ¿no ves? Entonces, tienes que tener cierta capacidad de entrenamiento, que te lo da tesis.com con tus tutores, de crear un elemento y hologramizar o tener el holograma de las unidades que están comprometidas con él, ¿ya? La mejora de estos elementos tienes que saber que son las mejoras de las unidades relacionadas y también las debilidades de estos elementos de un motivo específico, de una variable independiente o dependiente de la hipótesis, también es una debilidad a revisar en las unidades vinculadas. Entonces, ahorita estos son los elementos relacionales básicos que me los he creado. Esta metodología no es inventada por el doctor Silvente, nada que ver. Esto es una metodología
de extracción de la Universidad de Oxford en Inglaterra y aplicada por la doctora ya fallecida, la doctora Julia Ñorga. ¿Ya? Entonces, la doctora Julia Ñorga, quiero darle un preview ahí, es una de las conferencistas más grandes en el ámbito de la educación que ya falleció. Ella era consultora para la UNESCO y una de las creadoras de la educación avanzada como teoría, ¿ya? Pero bueno, vamos a entrar en el tema. Entonces, tenemos que saber que hay una relación y hay elementos que se relacionan con lo que tú creas, con lo que tú mejoras o con lo que está débil dentro del documento. Primer enfoque, ¿ya? Empezaremos con sencillez. Todas las diapositivas tienen que ver con esto. La primera etapa, que está siempre muy vinculada con los perfiles, pero también es revisable y es mejorable constantemente en las tesis de maestría y doctorado, es el tema. El tema tiene que tener un compromiso esencial con el programa que estamos egresando. Si nuestro programa es de educación superior, que tiene 5 módulos de evaluación, didáctica, planificación, y no tiene neurociencia o neuroeducación, por ejemplo, tienes que tener cuidado cuando tú selecciones un tema, porque tampoco puedes seleccionar un tema de la educación que tú no hayas avanzado en los contenidos modulares, porque eso significa que no tienen la estructura de las competencias suficientes para llevar adelante una investigación. Entonces, se tiene que resumir que el tema de investigación tiene un compromiso directo con el objeto de estudio del programa, o con las áreas de conocimiento o las competencias, habilidades o destrezas perseguidas en el programa. ¿Esto por qué se marca con tanto significado? Porque hay programas que tienen mucho compromiso con evaluación, hay programas que tienen un compromiso más con la planificación, hay un programa que tiene, estoy hablando de la educación para hacerlo bien genérico, hay un programa que tiene un compromiso más dentro de la educación con la neurodidáctica, hay un programa que tiene un compromiso más con la psicología cognitiva. Entonces, dependiendo del tipo de programa, es la selección del tema, ¿ya? Entonces, el tema es el pilar de inicio para arrancar una buena investigación. Tiene que pertenecer en estructura y composición a la currícula del programa. Primer punto que saldamos, ¿ya? Después viene la situación problemática, algo que tenemos que resolver, ¿no? Y ahí es de donde, escarbando en la investigación empírica, encontramos subproblemas, encontramos causas de un X problema que en la experiencia y en el estudio empírico inicial encontramos un problema. Vale decir, un problema habita en un lugar que se llama situación problemática. Y en esta situación problemática podemos encontrar, dependiendo de la metodología, 2 escenarios: causas del problema o situaciones problemáticas comprometidas con el problema. Cualquier nombre que lo pongan a este espacio donde habita el problema se llama situación problemática. Esto es necesario definirlo. Ya me inventaré un problema y me disculpo si cometo algún tipo de error, porque me prometí desde la tarde no utilizar ejemplos, porque no es el propósito ahorita. Si estamos trabajando en un problema de salud pública, una problemática de salud pública o en una problemática de la salud, la situación problemática puede ser vinculada, las causales pueden ser la parte normativa, la parte de aplicabilidad o la inexistencia de políticas y procesos dentro de la salud pública. Cualquiera de esas 3 dimensiones se le puede llamar causas o situaciones problemáticas. Entonces, es importante en esta etapa hacer una relación directa entre el tema con el programa, la situación problemática como el lugar donde habita el problema y el problema que tiene ciertas causales. Vamos a llamarlos causales a partir de ahora en adelante, ¿ya? Ciertas causales. Si es un problema de desnutrición, puede ser que tengamos situaciones problemáticas vinculadas con la nutrición, vinculada con el aspecto psicológico o vinculada con el aspecto con el aspecto farmacológico, que la persona está tomando un tipo de medicamento, un bifato de cualquier tipo de medicamento del área que le ha quitado el apetito y le generó problemas de desnutrición. Entonces, es importante entender que el tema vinculado al área del conocimiento donde estamos egresando, que el problema habita en un espacio que se llama situación problemática y que dentro de ella tenemos que detectar las situaciones problemáticas o las causas de este problema. Hay herramientas muy importantes que te ayudan a dimensionar este fenómeno.
que es el árbol de problema y el diagrama de Ichikawa, que me dan ciertas causas para yo entender el efecto, ¿no? Las causas que me generan este problema. Entonces, las herramientas que podemos consultar para que nos ayuden a definir tanto el problema como las situaciones polémicas son estas dos herramientas. Son herramientas esenciales. Hay más herramientas, hay hasta herramientas estadísticas, ¿ya? Pero los más conocidos y los más sencillos para el entorno de las ciencias sociales, sobre todo, es el árbol de problema y el diagrama de Ichikawa. Hasta aquí tenemos la comprensión, ¿no ve? La relación tema vinculada con el programa a la cual estamos egresando. El problema habita dentro de un entorno. En este entorno hay ciertas causales que tenemos que identificar y las herramientas esenciales son el árbol de problema y el diagrama de Ichikawa, ¿ya? Entonces, esta es la primera cápsula, ¿ya? Pasamos a la segunda cápsula. La segunda cápsula, arrastramos el problema que tiene que ver con el problema que vimos en la primera cápsula y tenemos que entender que tiene un compromiso directo con el objetivo general. Es decir, no podemos generar un objetivo general a espaldas o desconectado de la problemática. Si tenemos un problema nutricional, un plan de alimentación sería lo más cercano y lo más posible a resolver para encarar esta problemática. Entonces, tiene que haber un compromiso entre el problema y el objetivo general, viceversa entre el objetivo general y el problema. ¿Cómo se piensa? Quiero diseñar el objetivo macro de mi investigación, un plan de alimentación para una problemática de una persona que tiene problemas de desnutrición. Los subproblemas que tienen que ver con la parte psicológica, la parte farmacológica y la parte no nutricional, que son las causales o los subproblemas, no lo toco. Me concentro en que el objetivo general tiene que encarar con mucha personalidad y con verbos muy logrables, no sé si el término existe, del problema, ¿ya? Entonces, relación, objetivo general y problema. La otra relación que es la relación más bonita para mí dentro del campo de la investigación, son los objetivos específicos, que son las acciones, los verbos en infinitivo, vale decir terminación, ar, o ir, los verbos en infinitivo que me permiten a mí alcanzar mi objetivo general. Yo alcanzando mi objetivo general, resuelvo mi problema o encaro mi problema. Ya la investigación me dirá en qué nivel yo lo voy a resolver. Pero si se dan cuenta, los objetivos específicos tienen los mismos colorcitos de las situaciones polémicas. Qué interesante. Vale decir que las situaciones polémicas, vamos a ir tocando el tema que tiene que ver con desnutrición, ¿ya? Lo que tiene que ver con alimentación, con la parte psicológica y la parte farmacológica. En el área que estoy investigando, tengo que tener cierta representación de estas mismas situaciones polémicas dentro de los objetivos específicos, porque resolviendo esto me va a permitir a mí construir tanto la investigación como el objetivo general. Los objetivos operables, los objetivos ejecutables dentro de una investigación son los objetivos específicos. El objetivo a alcanzar es el objetivo general, es el que no se opera, no lleva operacionalización. Los que llevan operacionalización son los objetivos específicos, son los que me permiten encarar transversalmente las causas del problema y redactar y escribir y lograr objetivos específicos. Entonces, hasta ahí creo que están conmigo. Eso también tiene un cierto coqueteo sistémico con las hipótesis. La hipótesis como modo de respuesta a problemas, creo que estoy parafraseando a Mihailov. La hipótesis como tentativa de respuesta a problemas es una parábola causa-efecto que yo utilizo para encarar el problema, como lo dice la propia definición. Pero la operacionalización de estas variables, causa, entiéndase, como la variable independiente y efecto como la variable dependiente, esas son las terminologías que complican a los principiantes de la investigación. También tiene que tener cierta relación explicativa del problema y, ¿por qué no cierta explicación? Cierto coqueteo explicativo también de los subproblemas u causas del mismo problema. Entonces, las variables que se operacionalizan es para explicar con cierta simpleza y precisión
la posible medición de las variables que están comprometidas con el problema. Estas variables son del problema y estas variables son también de los subproblemas o las causas que detectamos en la situación problema. Entonces, si se dan cuenta, los objetivos específicos tienen los 3 colorcitos, las variables también tienen los 3 colorcitos y la hipótesis tiene un solo color. ¿Por qué? Porque está comprometida directamente con el problema. Es decir, la hipótesis tentativa de respuesta al problema. ¿Cómo se resuelve el problema? Con el objetivo general. La función de las variables es comprender la profundidad y la forma de medición de las variables que están comprometidas con el problema, pero también tiene una cierta relación con las causas o los subproblemas que hemos marcado en la situación polémica en una primera etapa de la investigación. Entonces, esta relación queda plasmada acá. Ojo, esto no es carta cerrada, esto es una carta de interpretación que puede variar dependiendo de la metodología que utilice el docente y de las normativas de diseño de investigación de cualquier tipo de institución, pero es un referente para conducirnos, ¿ya? El marco teórico. El marco teórico es eso donde copiamos y pegamos con los requisitos teóricos y los requisitos éticos de las normas que los regulan. Es donde nosotros tratamos desde la teoría, lo conceptual y lo bibliográfico explicar el problema de investigación. Como ustedes ven aquí en el centro tengo el problema de investigación y el marco teórico busca explicar desde el marco teórico la profundidad y amplitud del problema. No todo lo que yo encuentre voy a meterlo para adentro. No, espérate, porque hay subproblemas o causas que me han dado la orientación. Hay variables que yo operacionalicé que me han dado las 3 líneas de interpretación de la investigación, que tienen que ver con la desnutrición. Uno tiene que ver con nutrición, otro tiene que ver con farmacología y otro tiene que ver con psicología. ¿No ves? Entonces, estoy tratando de arrastrar desde un principio que el marco teórico, independientemente de que su función esencial es la explicación del problema, no viene del aire, no viene de lo que encuentro, viene de lo que necesito encontrar a partir de las causas del problema y a partir de las variables que yo operacionalicé para entrar en mayores niveles de profundidad. Esta información que se extrae de artículos científicos, de revistas, de libros de texto, de base de datos, esto tiene que ser extraído dentro del documento bajo las normas que la institución marca, ¿no ves? APA, Vancouver, cualquiera que fuese, ¿no ves? Tú lo colocas ahí y las propias normas te permiten jugar con ella. Si tú quieres hacer una interpretación, se pierde la parte de atrás que es donde tú colocas la paginación. Tú quieres colocarla tácitamente como tú lo encontraste. Tú conservas el apellido del autor, en el caso de APA, el año y la paginación. Pero bueno, cada norma te permite y te enseña cómo jalar esta información de estas fuentes, ¿ya? Entonces, y por último, hay que entender algo, que aquí es donde cierro esta etapa. El marco teórico tiene los mismos colores que las causas y los subproblemas. Es decir, lo que tengo yo en la construcción de mi marco teórico tiene que tener un coqueteo con las causales o con los subproblemas que ya definimos. Y todo esto tiene que explicar la amplitud y la profundidad del problema. No se carga de información que no necesitamos. No se pone información deficiente que deberíamos colocar. Aquí se coloca la información precisa en cantidad, en calidad y en profundidad de lo que se requiere para explicar el problema. ¿Qué información tengo que colocar? La que está vinculada con las causas y los subproblemas que yo identifiqué a un principio. Por ende, las herramientas de Ichikawa y las herramientas de árbol de problemas son importantes para definirlas. Esto no requiere un estudio. Esto es indagar dónde se ve el problema, a qué área está afectando, a qué persona está afectando, cuáles son las dimensiones, cuáles son las causales que estamos encontrando o que han declarado las personas o los instrumentos previos que yo estoy utilizando. Entonces es fácil, no es complejo tampoco identificar una situación problemática, ¿ya? Hay bastante metodología al respecto. Entonces, esta es la cápsula 2.
La otra cápsula, que es de la etapa 4, es la que tiene que ver con la construcción de la metodología. Por lo general se ha convertido en un saludo a la bandera, la metodología, investigación, la metodología que voy a utilizar, el tipo de investigación pura o aplicada, le meto un concepto y listo. No, yo voy a hacer analítico, descriptivo, inductivo, deductivo, y no experimental. Entonces, la investigación está entrando en un verso bastante pobre en este sentido, porque no se ha entendido lo bonito y lo importante que es. ¿Ya? Los objetivos específicos, como están cargados de verbos, ellos te están diciendo a ti, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer un análisis de la literatura científica, quiero identificar qué es lo que está sucediendo en las salas o en las aulas. Yo quiero determinar las características del estudiante o del paciente. Yo quiero hacer una valorización del reglamento COVID que se está utilizando para la sala de posoperatorio o el reglamento COVID para los centros educativos, ¿no ve? Entonces, dependiendo de los verbos que tú utilices en los objetivos específicos, tú entras en una relación biunívoca a redefinir constantemente con la metodología. La metodología es el cómo tú vas a aplicar tus instrumentos para llegar a tu resultado. Es las características particulares de tu investigación. Si tú vas a hacer una investigación no experimental, ¿vale? Si tú no vas a manipular tus variables, tú vas a leer lo que pasa en la realidad, tú vas a hacer un análisis de la realidad educativa, de la realidad en la salud, tú vas a hacer un análisis de la realidad y no entras a lo experimental y vas a utilizar nada más que observación y encuestas y entrevistas, por ejemplo, tienes que saber cuáles son los correctos que tú estás colocando dentro de tus objetivos específicos. Si vas a analizar, tienes que entender que analizar, valorar y describir son verbos que tienen cierto coqueteo con las cualidades. Cualidades significa investigación descriptiva, analítica, eso es investigación cualitativa, y de ahí sale, de los verbos también, sale una reflexión de análisis con su tutor, que lo van a tener, de que estoy sobre el camino correcto, de que la metodología que estoy utilizando está representada en los objetivos específicos. No está representada, empiezo a jugar con nuevos verbos. Si voy a trabajar con encuesta, que son los instrumentos por lo general que se utiliza para lo cuantitativo, aunque sea una tesis muy social, para lo cuantitativo, pero quiero saber la cantidad de publicación científica de las universidades bolivianas, ¿entiendes? La cantidad de trabajo en investigación de un grupo de investigadores, cantidad de horas. Quiero saber cantidades y quiero, digamos, una encuesta, tengo que tener el verbo correcto que me rescate ese ejercicio en los objetivos específicos. Determinar la cantidad de horas utilizadas en la investigación científica por el Consejo Científico y los investigadores de la universidad. Entonces, el ejercicio viene por ahí, en entender que la metodología que uno escribe, que uno pone como verso cualitativo, descriptivo, no experimental, cuasi experimental, tiene que tener un compromiso con las operaciones de la investigación, y las operaciones de la investigación se llaman objetivos específicos. Entendido esto, he entendido también el marco teórico, las teorías, lo que se dice, de los conceptos, la forma de medición, las características y particularidades y principios que el marco teórico me da, yo salto a los instrumentos. Entonces, los instrumentos, llámese encuesta, entrevista, guía de observación, análisis documental, cualquiera de los instrumentos o métodos que yo utilice para recolectar datos de la realidad, tiene dos coqueteos. Primero, tiene que estar comprometido dentro de los objetivos específicos. Estos objetivos específicos tienen que tener una relación con la metodología comprometida, y sobre todo, bien pitagórico, voy a hacer sí, solo sí, se nutre también del marco teórico. Es decir, el marco teórico te va a permitir a ti a hacer las preguntas correctas, porque has analizado muchos papers, muchos artículos científicos que tienen sistemas de evaluación y medición ya validados, muy interesantes, que puedes rescatarlo, transformarlo a tu contexto. Entonces, los instrumentos de recolección de datos
¿Por qué te piden validación? Porque no le damos a los tutores la claridad meridiana como para decir, bueno, estos instrumentos que ha fabricado mi estudiante, que es esta encuesta, viene de un análisis bueno de la teoría, elementos, principios, teorías y normas de medición de las teorías consultadas dentro del marco teórico, y tiene un coqueteo muy interesante con la metodología. Él se comprometió en la metodología en medir esto, y también está representado dentro de los objetivos operativos, que son los objetivos específicos. Caramba, hay un vínculo directo, hay una relación buena. Entonces, el instrumento se convierte en una de las herramientas más importantes, porque recoge de las teorías del marco teórico los elementos que le interesan, recoge de la metodología el cómo hacerlo, y se compromete contigo, y tú te comprometes con el proceso dentro de los objetivos específicos, determinar los niveles de satisfacción del cliente a partir de las encuestas. Qué bien. Lo tiene en el objetivo específico, lo redactó en la metodología, y así dice que funcionan el marco teórico. Funciona. Tienes un instrumento casi ya validado por la teoría. No necesitas mucho validarlo por otros expertos, pero sí es necesario, ¿ya? Y a partir de estos instrumentos, tú puedes obtener ciertos resultados. Si se dan cuenta, los instrumentos tienen los 3 colorcitos. Es decir, los instrumentos tienen que ver con la información que tiene que ver con lo nutricional, que tiene que ver con lo psicológico y con lo farmacológico del problema de desnutrición de los estudiantes del colegio primario rural de tal lugar, ¿entiendes? Entonces, el problema de desnutrición de los chicos de primaria de tal lugar, tú sacaste en la situación problemática, que tiene que ver con 3 elementos. El elemento farmacológico, me estoy inventando, ¿ya? El elemento nutricional y el elemento psicológico, ¿no? ¿Por qué? Entonces, podemos cambiar el psicológico por el cultural, y el farmacológico por el nutricional, ¿no? Por el de los hábitos culturales, ¿no ves? Entonces, estos elementos, desde la situación polémica, están rescatados un poquito en los objetivos específicos, están rescatados en el marco teórico, pero tienen que estar bien clarificados en los instrumentos de recolección de datos, y así tienen que abordar los resultados. Es decir, los instrumentos también tienen un coqueteo transversal con este tipo de ejercicio. Me imagino que hasta aquí se ha entendido. ¿Cuál es la herramienta básica de lo metodológico? Definir el tipo de investigación, el enfoque de la investigación y los instrumentos de recolección de datos. Entendido esto, que se entiende en párrafo y medio de forma autónoma, si ustedes quieren, valga la redundancia, puedes entender la construcción teórica o la construcción inmediata de tus instrumentos. Si es una encuesta, si es una entrevista o una guía de observación, ¿qué quiero yo observar? ¿Okay? Un focus group, un enfoque de grupo, otro tipo de herramienta también puedes utilizar dependiendo si tu investigación es fenomenológica, otro tipo de investigación. Entonces, esta es la parte un poquito compleja, pero es fácil de entender. La siguiente cápsula tiene que ver con una relación muy directa entre los resultados, que ya vimos que los resultados nacen de la aplicación correcta de los instrumentos, y el diseño de una propuesta. Entonces, entendemos que los resultados sí o sí nacen de los instrumentos. Los instrumentos tienen las 3 dimensiones que llevamos arrastrando desde el principio, desde las causas del problema, que tienen que estar representados en los objetivos específicos, que tienen que estar coqueteando dentro del marco teórico, tienen que ser revisados por el marco teórico, ¿no ve? Tiene que estar dentro de los instrumentos. Estos instrumentos me abordan resultados orientados a las 3 causas que nos inventamos, ¿no ves? A la nutrición, a la parte psicológica y a la parte farmacológica del problema que queremos establecer. Entonces, ¿qué hacemos con todos estos resultados? Aquí es donde se valida lo que queremos hacer como propuesta. La propuesta no es que yo meto dentro de un sombrero y saco un conejo. La propuesta ya tiene que estar vista desde un principio si lo que tú quieres proponer, valga la redundancia, es política, estrategia, modelo o sistema o proceso. Es decir, lo que se propone son políticas, estrategias, modelos o sistemas. Cada uno de ellos tiene una forma de construirse. Dentro de una tesis de maestría estoy hablando, ¿ya? Tú puedes proponer estrategia,
tú puedes proponer modelo, tú puedes proponer sistema, tú puedes proponer programas, tú puedes proponer planificaciones. Es decir, entonces la propuesta en su propia teorización tiene su cuerpo, te dice cómo es que se escribe cómo es que se escribe un plan de negocio, cómo es que se escribe una política de salud, cómo es que se escribe una resolución. Entonces, cada propuesta tiene teóricamente su forma de construcción, pero ella se nutre de los resultados de los instrumentos. Si tú quieres generar un modelo, te nutres con tus resultados de tus encuestas, entrevista u observación y a partir del cuerpo de la propuesta es que tú diseñas estos resultados dentro del tipo de propuesta que tú vas a instalar, ¿ya? Entonces, si tú vas a instalar una estrategia, tú tienes que saber que la estrategia tiene que tener un análisis diagnóstico, tiene que tener un análisis X, J, Y, etcétera, etcétera. Es decir, diseñar propuestas no es poner lo que tú crees que vaya, sino que hay teoría para el diseño de propuestas, para el diseño de planificaciones, para el diseño de programas, para el diseño de políticas. Todo tiene en la teoría cómo es que se construyen. Aquí no es un pincel blanco y voy a crear mi estrategia. No, espérate. ¿Qué dicen los teóricos de cómo se diseña un plan de acción? Así se diseña. Primero hay que hacer un diagnóstico, después hay que identificar las variables, tal. Entonces, desde la propuesta, aquí pones un poquito de freno de mano, porque dependiendo de la propuesta, tú haces una mirada atrás y dices, bien, te cuento que me faltó algo en preguntar en los instrumentos. Con los resultados de los instrumentos es que nosotros diseñamos nuestras propuestas, ¿ya? Y aquí es donde nos detenemos, porque cada propuesta, llámese política, estrategia, modelo, proceso, sistema, cualquier tipo de propuesta posgraduada que queramos hacer, tiene una forma para ser diseñada, tiene dentro de la teoría a consultar el cómo se diseña. Tú quieres, por ejemplo, hacer una normativa para la ley, tienes que tener el conocimiento en la consulta bibliográfica de cómo es que se hace. Y ahí es donde tú te detienes con calma y sugiero que den un pasito atrás y ver si los datos que abordaron desde los resultados no le falta algo. Vas un poquito atrás, revisa tu marco teórico, si no hay una de las teorías que está un poquito débil, das otro pasito atrás y revisa si hay un objetivo específico que realmente se descuidó, que está un poquito débil, y vas un poquito atrás y revisa si la situación polémica hay una causa que te quedó un poquito colgada o hay una que tiene más potencialidad que otra. Entonces, en la propuesta es donde hacemos un feedback, una revisión un poquito para atrás, ¿ya? Y por último, es la continuidad que se establece entre las conclusiones y la bibliografía. Todas tus conclusiones y toda tu bibliografía tienen que tener un vínculo con el desarrollo sistemático y sistémico de tu investigación. No puedes concluir cosas de las cuales tú no has trabajado. No puedes concluir cosas de teorías que tú no has operacionalizado. No puedes concluir cosas de elementos que están muy débiles dentro de la investigación. Es decir, lo que tú concluyes es lo que tú has arrastrado desde las causalidades, vuelvo a repetir, desde los objetivos específicos, desde los marcos teóricos conceptuales y desde los instrumentos. Lo que se concluye es la integralidad sin dejar nada suelto de la investigación. Y la bibliografía igual, que aquí viene uno de los males más grandes de la investigación. Le meten 75 libros que ni has leído, la mitad están en árabe y los otros están en inglés y tú solo hablas un idioma. ¿Por qué? Porque el título no. Libros, revistas o artículos que estén vinculados con las 3 unidades de análisis, con lo nutricional, con lo psicológico y con lo farmacológico del objeto de estudio que tiene que ver con la desnutrición de los niños de primer año del colegio tal, ¿entiendes? Entonces, tienes que apuntar a que la bibliografía sea muy coherente y muy cuidada, ya obviamente respetando el tipo de norma que vas a utilizar para las citas bibliográficas. Ese es un encadenado. Ahora, en el genérico, ¿cómo se ve? ¿Cuál es el enlace de cuerpo genérico? La situación polémica tiene un compromiso con los objetivos de la investigación. Los objetivos de la investigación tienen un compromiso con los marcos teóricos. Recuerden que el marco teórico explica el problema.
Los métodos de investigación que yo voy a instalar tienen un compromiso también directo con los objetivos específicos, porque es lo para la cual yo me estoy comprometiendo. Y la propuesta tiene un coqueteo directo que me valida a mí el cumplimiento de mi objetivo general. Es decir, la columna vertebral de donde nace todo el fenómeno viene entender la situación problemática, los objetivos de la investigación, el marco teórico, los métodos que voy a utilizar y la propuesta estén alineados. Si están alineados, estás dentro de Oxford. ¿Ya? Deme un segundito. Ya. Este cuadrito que ustedes ven por acá, se los voy a explicar, si me permiten, voy a dejar de compartir y se lo voy a compartir en Excel ahorita para que lo vean bien bonito y bien sencillo, ¿ya? Y eso quiero hacerlo en memoria de la doctora Julia Ñorga, fue mi tutora. Ya. Si me siguen, tenemos un tema, aquí empezamos por la izquierda, la T es tema. Tenemos un tema que tiene que tener una integralidad con el programa. Tenemos situaciones problemáticas que son las causas del problema, que tienen varias dimensiones. Puede ser cultural, puede ser sociológico, educativo, conductual, dependiendo del tipo de problema. Tenemos un problema que tiene que tener un nivel de gobernabilidad bastante meridiano con el objetivo general. Para decir, el objetivo general realmente tiene que tener la capacidad verbal de encararlo. Tenemos objetivos específicos que siguen jugando, que no descuidan los elementos causales, porque si tú resuelves el problema con el objetivo general y descuidas las causas del problema, va a seguir el problema, va a mutar, va a cambiar, se va a cambiar de nombre, va a cambiar de departamento, va a cambiar de persona o de nivel, pero sigue el problema. Pero si nosotros también trabajamos de los objetivos específicos en las causas del problema o en los subproblemas, tenemos un objetivo general bastante sólido que nos permite resolver el objetivo general, ¿no ven? La hipótesis apunta directamente al problema y la operacionalización de las variables, que está aquí al ladito, apuntan también al problema, pero a los subproblemas o a las causas. En su operacionalización me dice qué variable estoy identificando, cómo la defino y cómo la pienso medir. Y hay veces que puedo declarar hasta con qué instrumento. Pero si le pones un instrumento o una columna de instrumento a un cuadro de operacionalización, le cambias el nombre a cuadro metodológico. Ya no sé qué llamaría cuadro de operacionalización. Pero bueno, esos son los teóricos. No quiero que se me cocinen con esas cosas. El marco teórico, si se dan cuenta, tiene estas dos columnitas. Trabaja muy bien en la explicación del problema, tanto en conceptos, principios, normas y regulaciones, pero también trabaja sobre los elementos causales que están comprometidos en los objetivos específicos y están un poquito especificados en las variables. Y lo mismo pasa con la metodología y con los instrumentos. Es decir, la metodología y los instrumentos y parte del marco teórico trabajan en las dimensiones causales. La propuesta, sin embargo, trabaja directamente con el objetivo general, ya que si tú logras una propuesta es que alcanzaste tu objetivo general. Aquí es donde único tenemos que apuntar con más rigurosidad. Si yo me estoy comprometiendo a proponer estrategias de desarrollo corporativo, aquí, papi, ponme las estrategias de desarrollo corporativo. Si yo quiero hacer una propuesta de derogación de la ley tanto, aquí ponme la derogación, porque eso te comprometiste conmigo en el objetivo general. Entonces la propuesta tiene un vínculo directo con el objetivo general. Las conclusiones pasean por todo el documento, tanto de la parte genérica del problema, pero también baila de las dimensiones de los subproblemas y también baila con todo el documento, ¿ya? Las recomendaciones, yo por lo menos, las recomendaciones las hago de un aspecto genérico, lo que tiene que ver con el tema, lo que tiene que ver con el problema, con el objetivo general o con la hipótesis. No hago recomendaciones específicas implícitas dentro de la investigación. Las recomendaciones por lo general tienen que ver con el tema, con la aplicabilidad del problema, con la dimensión temporal y espacial del problema, con la precisión de los objetivos, con el logro o no de las hipótesis, en caso que sea hipótesis a comprobar, la metodología que se aplicó. Entonces, por lo general,
En las recomendaciones son de los elementos, tú recomiendas de los elementos más musculosos, voy a utilizar esa palabra, que tienen que ver con la investigación, que es el problema y el objetivo general, ¿no ves? Y también el del marco teórico, ¿no ves? Se puede decir, bueno, se recomienda que se profundice en los términos investigativos de estas variables, ya que son significativas y no se desarrollaron porque nos sacaban un poquito del objeto de estudio. Puedes recomendar, pero yo recomiendo que en la recomendación, valga la redundancia, en la recomendación se recomiende en términos generales. Y lo que ya conocíamos, la bibliografía tiene que bailar con todos los espacios que están dentro de la investigación. Esta es la tabla de visión horizontal, un poquito más detalladita de lo que propuso la doctora Julia Ñorga en los años 2000 acá en Bolivia, que es una de las personas que vino acá a Bolivia y fue una de las grandes personas que metió en la vena latinoamericana los estudios dentro de los estudios posgraduales de educación superior desde los años 80 acá, por allí, por Sudamérica. Entonces, colegas, con esto terminamos la parte expositiva y podemos pasar a la parte de preguntas. Los organizadores pueden generar cápsulas de estos espacios o les mando la cápsula dependiendo de ello. Vuelvo y repito, la coherencia de la tabla de visión horizontal tiene coherencia con la estructura del tesis.com, con la parte lógica de estructural de tesis.com. No sé cómo el doctor Pedro Valcarce lo ha hecho, pero ha instalado profesores de metodología con la misma lógica y con la misma visión. Es decir, todos estamos dentro del mismo mecanismo en cuanto a entender la relevancia de este trenzado, ¿ya? Entonces, con eso terminamos la parte positiva. Le doy palabra a los organizadores o al auditorio y pueden preguntar. Y si tengo yo la respuesta, con humildad se la diré. Si no las tengo, le digo, no la tengo, ¿ya? Entonces, ahí estoy listo para ustedes. Adelante. La palabra, doctor. La palabra, doctor. Adelante, don Luis, por favor. Muy buenas noches a todos los que están concurriendo a este magistral ciclo de conferencias y exposiciones. Un saludo cordial al doctor Silvete, que en una conferencia magistral nos ha hecho el recuerdo de todo lo que es el proceso de investigación en las cápsulas, en esas cápsulas tan sustanciales. Pero también quisiera, si me lo permiten, felicitar a los organizadores de este tipo de actividades académicas que enriquecen la parte de la investigación, nos dan ese marco, esa lucidez y nos acerca más entre aquellos que quieren proponer un trabajo de investigación y aquellos que quieren hacer de tutores o tutoriales los mismos, porque como lo ha dicho el doctor, este es un proceso y un proceso que hay que ir desarrollando. Estas cápsulas que nos ha mostrado, nos ha absorbido, son muy sustanciales, sirven extensamente en un proceso muy resumido que lo ha hecho y de manera excelente a cómo debemos encarar la investigación, esta investigación que nos va a llevar a todos hacia un final feliz en lo que es la investigación. Más que una pregunta, quisiera al doctor que si nos puede comentar desde su perspectiva, ¿cuál es la parte? Usted ha hablado de la complejidad de la investigación y de desarrollar la misma, pero generalmente, ¿cuál es el problema más común que se tiene al desarrollar la investigación? Por favor, doctor, y nuevamente agradezco a los organizadores y este evento. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, Liz, gracias. Muy buena pregunta. Sí. Los problemas comunes de la investigación tienen que ver más con lo cultural que con lo procedimental. Es decir, el terror que nos meten los profesores relacionados con la metodología respecto a las mismas, no lo ponen como si fuera el diablo con patas, ¿no ves? Entonces, pero técnicamente es un elemento cultural. Por ejemplo, tú quieres ver una investigadora nata o un investigador nato que se nos enferme un familiar
empezamos a estudiar tanto, entendemos cuál es el problema, entendemos cuál es el objetivo que estamos alcanzando, leemos toda la estructura teórica relacionada con la enfermedad, digamos, de nuestro hijo. Conocemos los instrumentos de medición para su salud, tanto los cualitativos como los cuantitativos. Y también sabemos lo que nos tiene que proponer el médico, pero el médico no está preparado para escuchar eso. Y se siente mal porque tú como madre o como padre dices, papito, pero yo estudié que la parte de la sangre se puede manejar de esta, ¿entiendes? Entonces, los investigadores en el mundo entero nacen por dos fenómenos, porque son pagados o porque están asustados. No se transfiere lo que quiere el doctor Pedro, que lo hagamos genuinamente por lo cultural, que es lo importante. Es decir, ¿qué es lo importante? Si nosotros le pagáramos a cada estudiante un cierto monto por las mejores tesis, apuesto que todo el mundo se sentaría con meridiana conciencia. Entonces, primer punto, la parte cultural es bien importante. Es decir, entrarle de pecho a algo bonito, porque es indagar sobre un tema y hacer una propuesta. El otro fenómeno que genera mucha dificultad es la parte del lenguaje. Es la parte del lenguaje, es decir, de alfabetizarnos en millones de terminologías, en tantos cientos de terminologías. Entonces, terminamos enredando al estudiante, complejizando las cosas cuando es sencillo. Es decir, si tú tienes un problema hepático, haces una investigación teórica sobre los problemas hepáticos, tanto farmacológica, la psicológica y las nutricionales, como el ejemplo que les puse. Vas a entender cuáles son los objetivos que tienen que ser, qué tienes que hacer alimentariamente, qué tienes que hacer farmacológicamente y qué tienes que hacer emocionalmente. Ya tienes ahí tu marco teórico. Entonces, ¿cómo lo vas a resolver? Y lees a todos los autores relacionados con el tema, visitas base de datos. ¿Y cuál es la propuesta? Un plan de alimentación nutricional que cuide a esta persona. Que lo que concluye es que si cuidas la alimentación, si cuidas lo psicológico y si cuidas tal cosa, tienes mejor calidad de vida. Entonces, como te dije en el primer punto, la gente trabaja en la investigación, si no es por costo, es por temor. Pero si lo hacemos como quiere el doctor Pedro, por el elemento cultural del ejercicio de poder hacer cosas lindas para escribir y para pasar a la inmortalidad, porque estamos aquí ahorita, yo me muero mañana, pero lo que yo escribí está escrito ahí, cualquiera puede leerlo a lo largo de la historia, a no ser que como la biblioteca de Alejandría, donde están los libros esos, se queme y no quede nada, pero por lo general la inmortalidad del individuo está en el legado que deja en la educación de sus hijos, que es limitada hasta que ellos vivan, o hasta que viven los nietos, ¿no? Y la escritura es el legado de la vida, es el legado más victorioso de la vida. Les ha pasado a cualquiera de ustedes, han estado en sus casas y han encontrado la carta del papá cuando estaba vivo y te llena de emoción. Miércoles, me acuerdo cuando el papi escribió eso para la mamá que lo estaba enamorando, hermoso. Entonces, es esos dos fenómenos, un fenómeno cultural para mí, sobre todo, y el otro es un fenómeno lingüístico que los profesores de metodología nos cargan de dificultades terminológicas que no nos ayudan a comprender. Y esto es un ejercicio que se aprende haciendo, tranquilo, bien bonito. Solo tiene que tener un solo hábito, la lectura. Solo tiene que tener una sola habilidad, es el compromiso, no te queda otra. Esa es la respuesta, espero haberla superado. Gracias, doctor. Estaba pidiendo la palabra Carlos Román, por favor. Sí, buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, Lice. Ya, buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias, doctor, para empezar. O sea, ese enfoque horizontal de cómo ligar las cosas realmente es muy útil. Como dijo el anterior participante, Juan Luis, o sea, realmente nos da un pantallazo en uno solo, ¿no? O sea, en una sola vista, cómo podemos realmente llegar a la investigación y cómo ligarlo con colores, porque hasta los colores, o sea, te dan en una sola visión, ¿no? Cómo realmente unificar la investigación. Lo que yo he visto, digamos, como participante de posgrado, como profesor alguna vez de posgrado y demás, es que a veces en el posgrado queremos meter
mucho de lo que en pregrado ya deberíamos trabajar también, ¿no? Entonces, el posgrado queremos solucionar cosas que vienen como por atrás, ¿no? Como una cadena, ¿no? Como una bola de nieve, desde la parte de redacción incluso, ¿no? Cómo redactamos un objetivo específico y demás, porque he visto mucha confusión, digamos, con los estudiantes en, por ejemplo, confundir mucho un objetivo con una metodología, ¿no? O sea, ponen un objetivo, determinar el peso de los pacientes. Y eso, desde luego, eso no es un objetivo, ¿no? Será una herramienta, porque ese peso después nos ayudará a calcular un modelo matemático para ver si hay nutrición o no sé, ¿no? Como mencionó usted. Entonces, o sea, más allá, digamos, de la excelente exposición que usted ha tenido, ¿cuál podría ser una estrategia para poder ligar este pregrado, posgrado, ¿no? Pregrado, posgrado, para que no haya un hueco, porque ese es el hueco que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? O sea, vamos al posgrado y tenemos una alta exigencia, peor si queremos llegar a nivel internacional, ¿no? O sea, si queremos un estándar internacional, aquí en nuestro medio tenemos un común hueco. ¿Cómo motivar a los profesores? ¿Cómo motivar a los mismos estudiantes, ¿no? Para que no tengamos este salto, ¿no? Este hueco entre el pregrado y el posgrado en la investigación. Desde la experiencia que usted ha tenido y tiene, ¿cómo podríamos hacer eso? La pregunta, fuerte, fuerte, pero está bien. Esa es la idea. A ver, dicen, esto es un problema de gestión del conocimiento. Las instituciones educativas tienen que entender que esto es un tema transversal, que tiene que ver normativa de investigación, que tiene que ver proceso de investigación, que tiene que ver un lugar donde los chicos y los docentes puedan escribir, enseñarle a redactar un artículo científico, enseñarle poquito a poco a aplicar una encuesta. ¿Y cómo la hace? Bueno, ¿y qué hago yo con la pinche respuesta a esa hora? Es con esa respuesta, pero no, tirarle un número, ponle un 0 y un 1 para la correcta, para la incorrecta. Vean que hay cuántos instrumentos son los correctos para una tesis. ¿Una encuesta será suficiente? No, te cuento que deberían ser 2, encuesta y entrevista, porque uno funciona como para los docentes y otro para las autoridades, para los jefes de carrera y decanos. Ya, entonces, por lo general, cuando la institución, tú haces esta pregunta que me estás haciendo a mí, a los rectores, deben decir, caramba, yo debo hacer reglamento de investigación, proceso de investigación, plataforma de investigación, pero todo esto lo tienes en tesis.com. Serio, que lo tienes en tesis.com, hasta la revista. Te estábamos apuntando con la doctora de mañana y con el doctor Pedro, hasta la revista, porque lo que está faltando es lo que usted dice, saliste de la U, entraste por la universidad, y si eres del ámbito de la salud, lo único que has hecho es internado rotatorio y defensa mediana de un caso clínico. Coño, pero no tienes la experiencia de sentarte a escribir como la gente de derecho, como la gente de comunicación social. Entonces, ese salto que tú dices es brutal, es una patada al pecho para el estudiante, porque llega muy vacío al posgrado, y ahí es donde pasa trabajo. Pero eso ya el doctor Pedro ya lo vio y intentó poner el proceso de gestión educativa que no hay en ninguna universidad, lo metió en tesis.com. No sé cómo lo hizo, pero lo logró. ¿Por qué? Porque tú vas paso a paso, vas con un doctor al lado, con un investigador al lado que te va solucionando, que te dice, no, espérate, papi, estás frente a un objetivo. No, espérate, si este objetivo tú lo pones en este entorno, ya es un método, ya es una forma de trabajo. ¿Por qué? Porque tiene esta dimensión. Ya. Por eso es que existe tesis.com, para intentar ese gap de la gente que viene de la universidad con ciertas falencias, cuando entre a los estudios postgraduales, poder codiarse con los grandes, como vos dices. Si tú quieres internacionalizarte, tienen que entenderlo. Es decir, tú no te puedes internacionalizar a espalda de esto. Por ejemplo, en Holanda la metodología de la investigación es transversal. Hasta en colegios los chicos están aplicando encuestas, instrumentos. Entonces, diseñar un instrumento, buscar teorías sobre algo y identificar un problema en el hormiguero, que la salida es dependiendo de la posición del sol en la mañana. Eso ya lo resolvieron porque lo entrenaron desde la guardería. Nosotros no.
nuestro sistema educativo tiene que empezar a pensar y a resolver lo que tú acabas de decir. Nosotros estamos intentando desde la propuesta del doctor Pero resolverlo ahora. ¿Que hay que mejorarlo? Claro que hay que mejorarlo, pero con la convocatoria de todos ustedes. Espero haberle respondido, Luis. Sí, muchísimas gracias. Por eso está interesante realmente este proyecto de tesis.com. Yo creo que va a caer como anillo al dedo, como el Señor de los Anillos, muchos anillos, a todas las universidades, y realmente, o sea, hacerlo, es a ligar, ¿no? Porque afuera es, desde el primer semestre que uno lleva estadística, en todos los cursos te piden estadística, ¿no? Pero aquí a veces estadística por un lado, a veces por allá, pero creo que tiene que ser, ¿no? Tenemos que, los países estamos a veces quedados muy atrás, porque hay datos, yo veo, por ejemplo, en medicina, ya aquí en el CEDES, en los hospitales y demás, pero que terminan en 2 porcentajes, que el porcentaje de vivos, muertos, enfermos, ¿no? Y el resto de las cosas que podemos hacer, cómo enfocarlo, ¿no? Entonces me parece muy interesante realmente la idea y felicidades, ¿no? Al equipo que ha organizado estas conferencias magistrales y muchas gracias, doctor Silvente, por su respuesta. Gracias. Gracias, Luis. Bueno, muchísimas gracias a los particulares, doctor Silvente, por su magnífica presentación. Yo solamente termino hablando del artículo 103 de la Constitución Política del Estado, que justamente hace referencia desde ese nivel de conducción política estratégica del Estado, un modelo de gestión de conocimiento. Indica ese artículo que todas las organizaciones educativas, sindicales, etcétera, deben desarrollar, validar, difundir y transferir el conocimiento, ¿no? Y más aún nos obliga a que la investigación sea aplicada, imagínense. O sea, ese es un reto tremendo para las universidades. Lo segundo, mi querido doctor, recuerdo en este momento un concepto que decía que la investigación tiene que ser un proceso sistemático, controlado y empírico. Y usted creo que maravillosamente ha demostrado que la investigación debe ser ordenada, debe ser sistemática. Y lo ha hecho de una manera tan didáctica que creo yo todos hemos aprendido esta noche y le agradecemos infinitamente.